Bueno, hola gente. En esta clase vamos a dar un cierre a todo lo trabajado con el análisis de accidentes, con la identificación de peligros y evaluación de riesgos y todas las herramientas y técnicas que utilizamos. Para poder dar ese cierre nos vamos a meter de lleno en un concepto, en una idea que es la seguridad basada en el comportamiento. El documento que les estoy mostrando y que van a tener en la clase es el documento publicado por Meliá. Ese documento habla de una estructura, una forma para poder desarrollar un programa de modo tal que se actúe sobre el comportamiento de las personas en esto de la seguridad en el trabajo. El autor dice que el 10% de los accidentes, solo ese 10% de los accidentes, se deben a causas eminentemente técnicas. Y que el 90 restante, en el 90% restante, el comportamiento es una causa necesaria sin la cual no hubiera ocurrido. ¿Sí? Un comportamiento asociado a lo que sucedió para que haya un accidente. Habíamos hablado en alguna clase que una manera de enfocar el, el por qué ocurren los accidentes tenía que ver con dos vertientes. La vertiente que decía que los accidentes podían ocurrir por por actos inseguros o por condiciones de trabajo inseguras. Si nos metemos un poco en esa idea, la condición de trabajo insegura es el conjunto de cuestiones técnicas, de instrumentación, de infraestructura dedicada al trabajo que vamos a hacer, que tienen que estar en condiciones para poder hacer bien el trabajo. Y cuando hablamos de actos inseguros, tiene que ver con todo el actuar del trabajador. Bueno, la metodología esta que propone el autor Meliá, la metodología de la seguridad basada en comportamiento, habla sobre o expone una teoría que la llama teoría tricondicional, que dice que, digamos, para poder trabajar en forma segura, el trabajador tiene que poder hacer eso. Es decir, tiene que poder trabajar en condiciones. Tiene que tener como primera condición poder hacer el trabajo en forma segura. Esto remite a lo que dijimos antes, las condiciones de trabajo. Que el medio ambiente sea razonablemente seguro, que las instalaciones y las máquinas y herramientas sean razonablemente seguras, que se dispone de los elementos de protección adecuados, que los métodos de trabajo son seguros. Esa es la primera condición de esta teoría tricondicional. La segunda condición de esta teoría tricondicional es que no solamente el trabajador debe de poder trabajar en forma segura, sino que también debe de saber trabajar en forma segura. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que conocer los métodos de trabajo seguro, tiene que conocer los riesgos con los que trabaja. ¿Sí? Entonces, primer condición, condición de trabajo segura. Segunda condición, saber trabajar en forma segura. Y segunda condición. La tercera condición es querer trabajar en forma segura. Es decir, que no solamente poder saber son los necesarios para que el trabajo se desarrolle en forma segura. Además, el trabajador tiene que querer hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les hice una encuesta y me respondieron sobre qué acerca de haber cambiado una lamparita sin cortar la luz o tomado alcohol y manejar y ese tipo de cosas? Y hubo una abrumadora mayoría que, digamos, se condujo de manera insegura. ¿tá? Y que no me cabe duda de que podían hacerlo, de que sabían cómo hacerlo, pero en la tercera condición parece que algo falló. Y por eso, por ejemplo, manejaron habiendo tomado alcohol o se dejaron conducir por alguien que sabía, a sabiendas de ustedes había tomado alcohol o habían cambiado la lamparita sin cortar la luz, por ejemplo. Es decir que
Ahí aparece claramente el querer hacerlo. Y en el querer hacerlo, el autor abre dos vías. Que haya motivos externos para trabajar seguro y que haya motivos internos para trabajar seguro. Es decir, que aquí habla de motivo, es decir, que estamos hablando de una motivación que me lleva a querer trabajar en forma segura. En esta teoría tricondicional, la primera condición y la segunda la llaman factores técnicos, ¿sí? Y que básicamente es un ámbito de todo lo que venimos trabajando hasta acá, de la ingeniería, en todas las cuestiones asociadas a la higiene y seguridad como materia, digamos, como, como rama de estudio de las ingenierías. Y la última condición impone ahora el factor humano. Entonces ahí engloba una parte de eso, del factor técnico, y toma la otra parte de la motivación y todo eso en el ámbito de la psicología de la seguridad laboral. Este autor entonces rompe con el esquema tradicional, que vamos a ver en breve, al meter el factor humano y al trabajar con la psicología de la seguridad, ¿sí? Lo que dice el autor es que la legislación omite esta tercera condición, que la legislación se pone acá, que todas las cuestiones técnicas estén controladas, que existan y que se definan bien, y que la gente sea capacitada y que demuestre que a través de la capacitación puede trabajar en forma segura. Ahí se termina la ley. Bueno, este esquema viene a poner el comportamiento en la tercera condición a la cabeza y viene a aportarle a la ley lo que la ley no trata. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo lleva adelante en su desarrollo esta idea? ¿Cómo lleva adelante un programa de seguridad basada en el comportamiento? Es decir, si quisiéramos implementarlo en una organización. Bueno, hace uso de lo que él llama los 7 principios clave de la seguridad basada en el comportamiento, y que esos 7 principios clave tiene como sustento dogma, digamos, como sustento filosófico por detrás de todo eso, que dice que el comportamiento es un mecanismo adaptativo de los seres humanos, por el cual aquellos comportamientos que son seguidos consistentemente por consecuencias positivas tienden a incrementar su probabilidad de aparición. Entonces, si uno trabajara de alguna manera considerando el comportamiento como esto, que es un mecanismo adaptativo, así que por detrás de todo eso está, digamos, la idea de aprendizaje, un mecanismo adaptativo, ¿sí? Y que si uno lo sigue a través de un comportamiento consistentemente que me trae un beneficio, es decir, una consecuencia positiva, la idea dice que se tiende a incrementar la probabilidad de aparición de ese comportamiento. Es decir, voy hacia un comportamiento positivo en un ciclo de refuerzo. Estos 7 principios clave de la seguridad basada en el comportamiento, los nombro uno por uno, ustedes los van a tener en el documento, en el paper, para poder entender el detalle. El primero dice que se debe intervenir sobre conductas observables, o sea, nada de imaginar cosas, que mirar, hay que estar observando. Psicología de la seguridad laboral incluye trabajos de campo, de observación, ¿sí? Entonces, el primer principio clave es intervenir sobre la conducta observable. El segundo principio clave es que se observen factores externos. ¿Por qué? Porque los externos son principalmente sobre los que se puede intervenir. ¿Cuáles serían los factores externos? Cuestiones que tienen que ver con la organización, con la cultura organizacional, con las políticas de la organización, con cuestiones, digamos, de infraestructura, que mira, esos factores externos que contribuyen a tener un comportamiento de tal y cual manera. El tercer factor dice dirigir con activadores y motivar con consecuentes. ¿Qué es esto? Bueno, es del ámbito de la psicología, no nos vamos a meter en eso porque no vamos a hablar de psicología, pero lo importante de todo es poder encontrar la manera
de que a partir de cierto disparo, esa activación, aparezcan consecuencias que refuercen un ciclo de comportamiento positivo. Lo van a ver en detalle, tal vez con algún ejemplo dentro del paper. El cuarto punto, que creo que es el punto donde rompe el esquema tradicional sobre el que se basa, digamos, estos 7 principios clave, el cuarto principio es la orientación a consecuencias positivas para motivar el comportamiento. Es decir, que se toma del punto anterior, pero se focaliza en consecuencias positivas, ¿sí? Esto rompe el esquema tradicional, ¿sí? Que vamos a cerrar con cómo es el esquema tradicional. Es decir, solo se va a buscar la digamos, identificación de consecuencias positivas y a reforzar el comportamiento a través de consecuencias positivas. Después veremos cuáles serían esas consecuencias positivas de actuar de tal y cual manera. El quinto principio es el uso de un método científico para poder intervenir en todo esto. Ahí aparece un esquema de trabajo que lo llama Do It, que lo tienen en el paper, lo van a ver con detalle. El sexto principio es juntar e integrar toda la información y que nada quede afuera. De esta manera se pone en evidencia que estamos en un proceso de aprendizaje organizacional con el equipo de gente que estoy para lograr un comportamiento seguro. Y el séptimo y último paso, o séptimo y último principio, es diseñar las intervenciones considerando los sentimientos de las personas y las actitudes. ¿Qué es eso? Y no es poca cosa. Y no es poca cosa, considerando el sentimiento y actitudes. Porque el mecanismo tradicional no lo considera. Y de todas maneras los accidentes siguen ocurriendo, ¿sí? Entonces, digamos, para poder mostrar, y con esto cerrar lo que les quiero transmitir, es que el esquema tradicional, ¿sí? El esquema tradicional consiste en establecer una norma, establecer explícita o implícitamente consecuencias aversivas como amonestaciones, llamada de atención e incluso sanciones para quien no la cumple, observar por lo general de modo ocasional y no planificado cuál es el desempeño de seguridad, y cuarto, amonestar o sancionar cuando haya incumplimiento. Ese es el esquema tradicional. Bueno, este es un esquema tradicional que pone en cuestión este trabajo y no dice que no funcionaría nunca. Dice que sí puede funcionar, pero que requiere una vigilancia muy estricta para que esto sea eficaz. Entonces, apuesta a otra cosa, apuesta a trabajar con el comportamiento de las personas y modificar, ¿sí?, en base a este sistema, digamos, de orientación a motivar comportamientos positivos y a reforzarlo, de modo tal de poder tener entonces un sostenimiento en el comportamiento de equipo que vaya hacia niveles de seguridad cada vez más altos. Esta es la idea de lo que les quiero transmitir en esta clase. Voy a subir este material a la clase y van a tener un trabajo práctico que es, leyendo este documento, ustedes propongan un plan, un programa de seguridad basado en el comportamiento para todo el equipo de trabajo en donde estuvo trabajando Klaus, aquel hombre alemán del primer video que lo tienen en la primera clase o clase 0, como llamé, de la cursada. Y entonces yo les recomiendo que lo vean de vuelta al video y hagan este seguido, digamos, de planificado como muestra en el paper, de poder ver las conductas observables, y pensar en cómo motivar a la gente y cómo serían consecuencias positivas, y cómo se motivaría la consecuencia positiva y bueno, todo eso. Esta es la idea de lo que les quiero transmitir en esta clase y creo que con esto es suficiente. Los dejo con el material y los dejo con que ustedes hagan el trabajo en equipo. Les mando un saludo y nos vemos.